Bueno, Gluckman, ¿qué puedo decirles de Max Gluckman? Nace en Johannesburgo, Sudáfrica, ¿cierto? En 1911 y muere en 1975 en un accidente aéreo. Iba, parece, según el texto de Adam Cooper sobre la antropología social británica, iba a visitar a sus padres a Israel. Y bueno, en un accidente aéreo, lamentablemente, Max Gluckman, el creador de la escuela de Manchester, fallece, ¿no? Muy joven, 1975, tenía, ¿qué? 64 años, 60 y por ahí, ¿no? 64 años. De padres judíos rusos, ya les dije, nace en Johannesburgo, estudia antropología social en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Ahí me disculpan, me imagino que se pronuncia Witwatersrand, puesto que es Sudáfrica, y me imagino que es en inglés el asunto, ¿verdad? Si fuese en Alemania o en Austria, pues les diría Witwatersrand o algo así, no sé. Pero bueno, en una universidad en Johannesburgo, en donde estudia antropología social. En 1934 recibe una beca del Rhodes Livingstone Institute, ubicado en Rhodesia del Norte, actual Zambia. Esto según la biografía, una parte de la biografía que hace Adam Cooper. Recibe una beca del Rhodes Livingstone Institute y se va para Oxford a estudiar antropología, su doctorado en antropología en 1934. Después de esto, dirige el Rhodes durante algunos años y recibe una plaza en antropología social en la Universidad de Manchester en 1949. Bueno, es el creador de la antropología simbólica, digamos, la antropología del conflicto y de la contradicción de la escuela de Manchester. Él la origina y con él muere. La escuela, la poderosísima y impresionante escuela de Manchester. Es muy influenciado, estando en Oxford, por el estructuralismo de la obra de Evans Pritchard, ¿verdad? Bueno, para quienes no han leído a Evans Pritchard, pues un antropólogo también británico, digamos que contemporáneo a Malinowski, ¿verdad? Estamos hablando de tiempos en donde la producción malinowskiana estaba muy vigente, ¿no? Lo diferente con Pritchard es que en algún momento su obra trabaja algunos temas ideográficos históricos, cosa que Malinowski hizo poco, cosa que Alfred Reginald Radcliffe Brown hizo poco, ¿verdad? Hay varios autores importantes de la escuela británica. Eh, por supuesto, Malinowski, funcionalista. Por supuesto, Evans Pritchard, funcionalista, aunque con algunas influencias historiográficas propensas a pensar un poquito el cambio social, o por lo menos a intuir el cambio social. Evidentemente, Alfred Reginald Radcliffe Brown, de una escuela más que funcionalista, digamos que estructural funcionalista. Quiero hacer una pequeña digresión acá para explicar algo muy importante. Una diferencia, no vamos a entrar mucha en profundidad en la diferenciación entre el funcionalismo y el estructural funcionalismo, pero sí quisiera dejar claro que el funcionalismo de la cohorte más malinowskiana, como se los explicaba en la primera clase, tiene que ver con el asunto de las instituciones, recuerdan, y la función de las instituciones en una sociedad. Y la función de las instituciones en una sociedad tiene que ver con la reproducción de esa sociedad, ¿verdad? Y que finalmente se crean más instituciones que reproducen este tipo de necesidades, etcétera, etcétera. Ya lo explicamos esto en la primera clase cuando hablamos un poquito de Malinowski.
El estructural funcionalismo, sin dejar un poco, sin dejar de lado totalmente esta preeminencia de la institución, se funda o se concentra muchísimo más en la estructura. Y cuando hablo de la estructura, es innegable que haya que hablar del estructuralismo de Emile Durkheim. ¿Eh? De Emile Durkheim estamos hablando de 1912, con la obra Cumbre Clásica de Durkheim que se llamó, carajo, bueno, tengo el año, tengo el autor, no me acuerdo de la obra, este, hay por ahí, bueno, perdonen el lapsus, ¿verdad? Las elementales de la vida religiosa, algo así, siempre se me olvida el nombre completo, pero bueno, por ahí va la cosa. Entonces, esta estructura en Durkheim tiene que ver con un conjunto de fenómenos que están asociados a la sociedad y que de alguna u otra manera dirigen el pensamiento de la sociedad, el pensamiento colectivo. Hay estructuras que son evidentemente invisibles, aunque Radcliffe Brown lo negara, ¿verdad? Son invisibles, que de alguna u otra, no, de alguna u otra forma no, dominan y controlan al sujeto, ¿verdad? Es decir, el sujeto está constreñido a las formas elementales de la vida religiosa, correcto. Las formas elementales de la vida religiosa, 1912. Muchas gracias, Julián. Entonces, los hombres, rescatando, digamos, la jerga de la época, están constreñidos a la estructura, ¿verdad? Hay una estructura que los conmina a hacer ciertas cosas, reglas, conjunto de reglas, ubicadas en una estructura elemental, por ejemplo, el parentesco, que los obliga a desarrollar de determinada manera sus acciones, no como a ellos les da la gana, sino como la regla, como el ordenamiento se los indica. ¿Mm? Las reglas de parentesco, por ejemplo, ¿verdad? En muchos países existe, por ejemplo, la prohibición del incesto. ¿Mm? Estas estructuras que no se ven conminan al individuo y lo hacen actuar en ciertos términos, ya no bajo la condición de sujeto todavía, ¿verdad? Esto es, digamos, mucho del estructuralismo, ¿no? Que es una cuestión teórica bastante interesante que propone Alfred Reginald Radcliffe Brown a partir, por supuesto, de Durkheim y un poco también de la antropología social británica. Entonces tenemos a, como les digo, Malinowski, tenemos a Evans Pritchard, tenemos a Alfred Reginald Radcliffe Brown, pero además tenemos a Edmund Leach, que es muy cercano también a la obra de Max Gluckman. Tenemos a Max Gluckman, por supuesto, tenemos a Victor Turner, por supuesto, discípulo de Max Gluckman, ¿verdad? Que va a tomar parte de la obra de Max Gluckman, que vamos a ver interesantísima. Bueno, no sé si se me queda alguien por ahí, no he mencionado a ninguna mujer. Me parece que esta escuela simbólica, por ahí está Mary Douglas, un poquito posterior, que también es muy importante. Pero bueno, parece que la antropología originaria clásica está construida fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente por hombres, ¿verdad? Lo cual en el cual parece prevalecer un sesgo de tipo, por supuesto, patriarcal y machista. ¿Qué les voy a decir? ¿Verdad? Pero bueno, esto es más o menos hace 100 años, ¿no? Entonces, eran otros tiempos, se pensaban bajo otras lógicas a las que se piensan actualmente, pero bueno, estos eran los exponentes más importantes, ¿no? Entonces, por ahí lo que ya entrándole a Gluckman un poquito al contexto de su obra, antes de entrar al tema del análisis de la situación social en Surlandia moderna, que es el texto que leímos para hoy, algunas cuantas paginitas muy interesantes, por cierto, que leímos para hoy. Lo que le va a interesar a Gluckman son las dinámicas de los sistemas sociales, ¿verdad? Y que estas dinámicas la proporcionan la política, la actividad política, ¿verdad? Es decir, los hombres compiten
por engrandecer sus medios o para engrandecer sus medios y sus estatus dentro del marco creado por reglas frecuentemente conflictivas y ambiguas. Vamos a ver. Esto hay que detenerse, ¿no? Entonces, a Gluckman le va a interesar la dinámica de estos sistemas sociales proporcionada por la actividad política en donde los hombres compiten para engrandecer sus medios y sus estatus dentro de un marco creado por reglas en donde frecuentemente hay conflictos y ambigüedades. Hay algo que está metiendo Gluckman acá, que no metió Malinowski, que no metió tanto Evans Pritchard, ni menos Radcliffe Brown, ni Edmund Leach, ni tampoco, bueno, los funcionalistas de la época, ¿verdad? Que es el conflicto y la ambigüedad, como parte cosustancial de la formación estructural, ¿verdad? Es decir, entrándole al texto, ¿verdad? De la Zululandia moderna, ¿no? Estamos hablando de los 30, 34, 36. ¿no? El conflicto, la contradicción, la separación, pero a la vez la cooperación, van a ser elementos consustanciales a la estructura creada entre blancos y zulúes en esta parte de Sudáfrica, ¿no? En esta parte de Sudáfrica, que Gluckman le llama Zululandia, una parte de Sudáfrica, un distrito de Sudáfrica, muy interesante. Es decir, Gluckman nos mete la contradicción, nos mete el conflicto y nos mete la ambigüedad. Y eso nos salva la tanda a todos y a todas, ¿verdad? Porque él está viendo cosas que los predecesores no veían. Claro, después va a decir que los conflictos son funcionalmente positivos, porque finalmente con ellos se logra coherencia y equilibrio. Esta es una lectura estructuralista. Es decir, la intención de que prevalezca el equilibrio y la estructura social. ¿Ya? Eso va a prevalecer. Pero vean que Gluckman intuye el cambio social. Lo intuye, ¿verdad? Intuye porque este equilibrio entre los contrarios se logra a través de un proceso dialéctico. Va a decir Cooper y va a decir Korosbaek, dos autores que analizan la obra de Gluckman y nos dice, bueno, sí, el hombre es estructuralista, pero concibe de por sí el conflicto, la separación y la ambigüedad dentro de esa estructura. Es decir, que el conflicto es inherente al sistema estructural entre zulúes y blancos. Esto es grandioso, muchachos. Es grandioso porque establece una diferencia fundamental, como ya les he dicho, que es la dimensión histórica, que Malinowski pues la esbozaba, la intuía, no la trabajó de lleno, y Radcliffe Brown la ignoraba por completo. ¿eh? Porque para Radcliffe Brown lo que él hacía no era antropología social, era sociología comparada. ¿ya? Y en tanto tal, a Radcliffe Brown le interesaba el momento. ¿ah? Vamos a ver, voy a permitirme decir algo que puede ser una barbaridad, la sincronía del momento, no la diacronía del momento. ¿Ya? No me importa qué elementos históricos pueda tener esta cuestión del tótem, de un tótem, no sé, el capibara en alguna tribu amazónica, qué sé yo. No importa a mí, ¿no? A mí lo que me importa es qué función y qué estructura está cumpliendo el condenado capibara en la tribu amazónica brasileña o qué sé yo, no sé, cualquier tribu está, estoy yo diciendo una barbaridad. ¿ah? Sí, Gluckman nos trae esta novedad. Y es grandioso que Gluckman nos traiga esta novedad. Como decía Kosbaek, esto es dentro de la lógica de Kosbaek, ¿no? Nos mete a Marx en el centro de la escuela social británica. ¿verdad? Y ya esto es mucho decir.
¿verdad? Algunos autores dirán que es más Gramsci por ahí, ¿no? Pero bueno, Gramsci era marxista, bueno, o por lo menos eso creo, ¿verdad? Sin ser yo un especialista en marxismo y en autores post-gramscianos, qué sé yo, ¿no? Bueno, ya ustedes pueden meter la cuchara cuando quieran, ¿verdad? Pueden ustedes interrumpirme cuando quieran, porque ya ahora sí, después de este contexto, vamos a hablar un poquito del texto, que me parece que es un texto interesante, pucha, es que es la presentación de un conjunto tan diverso y ambiguo de hechos, ¿verdad? De situaciones, de elementos que uno queda, no sé si a ustedes les pasó. Cuando yo leí por primera vez el texto que fue hace algunos años, yo quedé como impresionado de la cantidad de datos que él presentaba en un solo día de observación. Es que es un solo día. Lo que él presenta en ese texto que es de 1958, por lo menos la edición que tenemos, de 1958, en español, es complejicísimo, ¿verdad? Es de una complejidad enorme que uno no veía en las etnografías anteriores. ¿Mm? ¿Qué es lo que nos está diciendo más Gluckman con esa presentación de datos? ¿Eh? Bueno, hermano, las situaciones sociales en la Zululandia moderna de la época eran así, contradictorias, conflictivas, complejas, de separación, pero de colaboración. ¿Mm? Entonces, es enredado, si es enredado. Usted está, te están hablando de un jefe y después te hablan del otro jefe, del magistrado, para después hablarte de los políticos blancos que tienen antipatía con los jefes zulúes. Y uno se queda impresionado, uno, de la vastedad del dato, de la complejidad del dato y de la forma de presentarlo, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Otra cosa interesante, ya saben, me interrumpen cuando quieran, ¿verdad? Nada más abren el micrófono y me interrumpen, somos pocos. Hay otra cosa que menciona Rodrigo Díaz Cruz en un texto que él tiene sobre política y antropología, en donde habla sobre Max Gluckman y Víctor Turner. Rodrigo Díaz, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es la presentación de los datos etnográficos. Los actores aparecen con nombres propios, ¿se dieron cuenta? Con sus intereses, con sus prejuicios, con sus sentimientos, y el antropólogo empieza a adquirir presencia, fugaz, pero presencia al fin, ¿verdad? Ya con Footway vemos, ¿verdad? Que el antropólogo, o sea, son contemporáneos esos dos textos, digamos, estas dos interpretaciones, ¿no? Entonces ya con Footway vimos que el antropólogo está allí, metido en medio de las relaciones, ¿verdad? Hasta dialógicas que se tejen en las esquinas de Connerville, ¿no? Pero aquí tenemos a Gluckman, es decir, un británico, bueno, un sudafricano, perdón, que se va para Inglaterra a hacer su doctorado en Oxford y después retorna, ¿verdad?, a esta parte africana a hacer trabajo de campo y él a incluirse en el registro y en el texto etnográfico, ¿no? Aparece, ¿cierto? Aparece Gluckman ahí, a cada rato aparece Gluckman. Y íbamos y veníamos y almorzamos distanciados de los zulúes, porque los blancos tienen que almorzar distanciados de los zulúes. Después estuvimos cuando regaron la bilis de la vaca en el puente, ¿verdad? Como una especie de ceremonia para santificar el puente, que fue bien recibido por los blancos europeos que estaban allí, ¿verdad? Y que aún así estaban en condición de separación con las gentes zulúes, pero además hay separación entre los zulúes
católicos y los no católicos, ¿no? Es decir, la exposición del dato es así, compleja, porque es así como se dan las relaciones en la época, en esta parte de Zululandia, ¿verdad? Entonces, Gluckman presenta a los personajes con los nombres propios, con intereses, con prejuicios, la subjetividad. Es decir, Gluckman intuye este asunto de la subjetividad en etnografía, además, ¿verdad? La importancia de que aparezcan los sujetos en esta forma y la importancia de que aparezca el etnógrafo, aunque sea fugazmente, ¿no? Le interesan los procesos, es una antropología procesualista, digamos, ¿no? De los conflictos sociales y la forma en que estos conflictos se resuelven, ¿no? El conflicto está en el corazón de la propuesta gluckmaniana, fundamentalmente en estos años, perdón, de 1936, creo que dije 1934, 36, es 1936 a 1938, ¿verdad? En donde él ve algo, reitero, que no era evidente en la antropología del tiempo, ¿no? Y es la separación, el conflicto, la contradicción entre zulúes y blancos, ¿verdad? Es decir, claro, las personas de estas sociedades aceptan la estructura tal cual, pero no sin conflicto. Llegan a un equilibrio, a una colaboración para que las sociedades subsistan, para que las sociedades lleguen a este equilibrio, a esta colaboración necesaria, pero no sin conflicto, ¿verdad? No sin conflicto. Y la historia, el cuento del puente es extraordinaria en ese sentido, porque es una situación social, de nuevo, en la cual convergen las dos poblaciones que está él, digamos, tratando de analizar, zulúes y blancos. ¿No? Convergen en el puente no solo zulúes y blancos, sino que convergen en el puente las contradicciones de unos, las contradicciones de los otros, que chocan en la elaboración de una estructura que no es tan solo un puente, ¿no? O sea, uno se da cuenta desde el inicio que no es tan solo un puente, es algo más, significa algo más para los zulúes y significa algo más para los blancos. Esto es lo que nos intenta, es decir, en el puente están condensadas, ¿verdad? O está condensada, en esa historia del puente está condensada gran parte de la estructura social que une, pero a la vez conflictúa a blancos y zulúes. ¿Mm? Esa es la pericia de Gluckman, ¿no? Encontrar que es ahí en ese momento en donde convergen ambas perspectivas y se conforma una estructura que es capaz de generar colaboración, cooperación y equilibrio entre estas gentes. Y eso es genial, genial, ¿no? Rodrigo Díaz, en su obra, la cual ya he citado, habla de esta situación social, ¿verdad? Como eventos temporales y espacialmente delimitados, abstraídos y delimitados por el observador del fluir de la vida social. A eso se refiere, digamos, Gluckman con la situación social y el análisis situacional, más que una técnica, nos dice también Rodrigo Díaz, supone que conflictos están en el corazón del proceso y estructuras sociales. Vean qué interesante, ¿verdad? Pero la cooperación puede constituir instancia singular de tales conflictos. Es decir, la gente se agarra, esto es, vamos, en Gallo Pinto, ¿no? Estructuralmente, ¿verdad? Acuérdense que estoy hablando de una estructura social que uno no ve. No es que la estructura social es esto, y usted puede ver la estructura. No, la estructura social tiene que ver con una serie de pensamientos y disposiciones que no están necesariamente presentes en la materialidad, sino que están construidas en el colectivo, en el inconsciente colectivo, como un conjunto de reglas, normas, prohibiciones que están ya de por sí dadas, ¿verdad? Eso es una estructura social, así a grandes términos, en grandes términos, a grandes rasgos y de manera muy rápida, ¿verdad? Entonces, en el corazón, vamos a ver, en el corazón de esos análisis situacionales están estos procesos y estructuras sociales.
que confluyen finalmente en la cooperación, ¿verdad? Es decir, finalmente los zulúes y los blancos se agarran, ¿verdad? Como parte de una organización política que está manifestada en el puente para poder después generar cooperación y equilibrio. Y esa es parte fundamental de la estructura, dice Gluckman, el conflicto y la ambigüedad. ¿Eh? Entonces, en consecuencia, no puede haber, uno podría decirlo, esto no lo dice Gluckman, uno podría decirlo aquí, yo me atrevería a decir, entonces, que no es posible una sociedad o un marco estructural sin conflicto. ¿Eh? Esto es enorme, enorme. ¿Por qué no le puede entrar el conflicto por otro lado? Le puede entrar el conflicto por Marx, le puede entrar el conflicto por Gramsci, por el tú, qué sé yo, por todos estos, ¿no? Que de alguna manera hablan del materialismo dialéctico, ¿no? Pero no desde acá. O sea, no desde acá. O sea, no desde el corazón de la antropología social británica, ¿no? En donde nos está diciendo, bueno, el conflicto es parte sustancial. Sí, estos más se arreglan y después cooperan, colaboran y ya está. ¿Viste? ¿Mm? Pero hay una intuición de Max Gluckman y la intuición es esta, ¿no? Que este tipo de situaciones estructurales pueden dar al traste con cambios sociales. Gluckman no lo dice así, lo intuye, ¿verdad? Según Rodrigo Díaz, o sea, lo intuye. Él dice, bueno, sí, si ya pensó en el conflicto, si ya pensó en que parte consustancial e importante de la estructura social es el conflicto, de una estructura social que no se ve, ¿verdad? Ustedes ven las instituciones, ¿verdad? Y eso se puede ver, ¿no? Pero la estructura no, por más que Radcliffe Brown diga que sí se puede, ¿no? Se puede ver. ¿Eh? Es algo que ustedes no ven. Digamos, ese conjunto de leyes sobre el incesto ustedes no las ven, simplemente las cumplen, ¿cierto? ¿Ya? Tampoco quiero, o sea, vamos a ver, parecemos llegar a un límite, a un border, a una frontera inexpugnable, que es la concepción de estructura de Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Entonces, Claude Lévi-Strauss decía que la estructura es una cuestión mental, subyacente, ¿no? Casi que inconsciente. Quiere decir que está operando en nuestro inconsciente de manera tal que uno desarrolla comportamientos o actividades o actitudes que tienen que ver con ese carácter subyacente de la estructura. Es decir, está incorporada a nosotros, está invadida en el sujeto, está internalizada en el sujeto. ¿Mm? Y el sujeto, bajo esa lógica estructural, por eso se llama teoría estructuralista, está atado de manos. Está atado de manos. Esto es Durkheim y esto es Lévi-Strauss, ¿de acuerdo? El sujeto está atado de manos. Está atado porque está constreñido a la estructura mental subyacente, según Lévi-Strauss, que está dominando a la sociedad. Entonces, el sujeto no tiene más que suscribirse al equilibrio social, al control social y respetar las reglas. Y entonces viene Gluckman. Y entonces viene Gluckman. Y entonces viene Gluckman y nos dice, no, mae, hay conflicto, hay ambigüedad. Claro, terminamos en la cooperación, pero hay conflicto, hay ambigüedad. Y el conflicto y la ambigüedad son consustanciales a la estructura. No puede haber estructura social, esto es grandioso, más que yo no me canso de repetirlo porque yo, de verdad, cuando uno hace un hallazgo de ese tipo, ¿verdad? Que yo lo hice hace muy poco tiempo, uno tiene que repetírselo para ver si uno lo ha entendido, ¿no? No puede existir estructura social sin conflicto. Ergo, no puede existir sociedad sin conflicto. Ergo, no puede existir pueblo, comunidad sin conflicto. Si ustedes quieren algo seguro en sus desarrollos etnográficos y en sus trabajos de tesis, en sus trabajos de investigación, tengan algo siempre por seguro. El conflicto es parte de las relaciones humanas. Caput. Y si ustedes incorporan eso,
bueno, habremos logrado algo, ¿verdad? Si ustedes incorporan eso a su saber, habremos logrado algo. O sea, lo que hay que preguntarse entonces es, ¿cómo es ese conflicto? ¿Ven? No si hay conflicto, no, el conflicto va a haber. El conflicto subyace en las relaciones sociales, con sus familias, con sus hermanos, con sus hermanas, con sus tíos, con sus tías, con sus padres, con sus abuelos. ¿Mm? Lo que uno, creo yo, ya esto no es Kurzweil, no es Gluckman, no es Turner, no es Díaz, no es Malinowski, menos, ni es Brown, ¿no? Radcliffe Brown. Lo que uno tiene que preguntarse es cómo es ese conflicto. ¿Mm? ¿Qué es lo que intenta hacer Gluckman? ¿Cómo es el conflicto estructural en la sociedad zululandesa, digamos, o en esta sociedad, la estructura social en Zululandia, que puede ser entendida, dice Gluckman, en un equilibrio temporal? Es decir, antes que las contradicciones y conflictos generen cambios revolucionarios. Ve qué interesante, ¿ah? Qué interesante, porque claro, ve lo que dice Gluckman, todavía muy instaurado en un pensamiento estructuralista. Esta es una crítica que hace Díaz en su texto, ¿no? La sociedad, una sociedad como la de Zululandia, estos conflictos entre blancos y zulúes pueden ser analizados como una unidad en funcionamiento, en un equilibrio temporal. Es decir, mientras las condiciones del conflicto y la contradicción no generen cambios revolucionarios. ¿Verdad? Es decir, esto a mí me da risa porque es muy interesante. Me da risa porque es muy interesante porque Gluckman pensaba que esta sociedad puede ser analizada en el momento en el que el equilibrio temporal es dado, antes de que el conflicto y la contradicción alteren esa estructura y provoquen cambios revolucionarios. ¿Ven cómo se intuye el cambio? Intuye el cambio. ¿Mm? Cambios revolucionarios. Pues Marx, pues. Bueno, yo digo que es Marx, no sé. Es decir, tal vez Blumen está aprendiendo otra cosa, pero leyendo a Kurzweil, leyendo a otros autores que leen a Gluckman y que han trabajado mucho a Gluckman, pues yo, esto me huele conflicto, contradicción, me huele a Marx un poco, qué sé yo, no sé. Entonces, puede ser analizada en ese momento en el que todavía la sociedad no ha sido cambiada, ¿verdad? O sea, la pregunta que uno le puede hacer a Gluckman, ¿verdad? Al Gluckman de hace 100 años es, ¿cómo hacemos eso? ¿verdad? O sea, claro, porque ya ahora sabemos que las sociedades están cambiando constantemente y no son estáticas y son cambiantes y hoy puede haber algo, mañana puede haber otra cosa. El tiempo es una cosa, digamos, que uno tiene que estar releyendo, los espacios son cosas que uno tiene que estar releyendo, las circunstancias no son las mismas de hoy hace un año, las personas, etcétera. Sí, todo eso lo sabemos. Pero Gluckman tenía en su cabeza la cuestión estructural y aún así estaba dando un paso fundamental, que es esta dinámica del conflicto, ¿verdad? Y que a mí me parece extraordinaria, ¿verdad? Extraordinaria. ¿verdad? Qué sé yo. Creo que Gluckman por ahí le entra la política, entonces, es decir, uno de los autores antropólogos que primero le entraron a la política, de esa parte de la antropología política es Gluckman. ¿eh? Es Gluckman. Por todo esto que les estoy diciendo. ¿eh? De cómo los hombres compiten dentro de las reglas establecidas por la sociedad para lograr los medios y cierto estatus que les genere cierta evidencia a la sociedad. Esto es política. Toda la teoría del conflicto y la contradicción es política. Es una cuestión de poder, vean ustedes. O sea, ¿quién está por encima siempre en la relación entre blancos y zulúes? Los blancos dominan siempre, así lo dice Gluckman. Siempre dominan. Vamos a ver, esta categoría del dominio tiene que ver con el poder. Que ya Foucault después hiciera toda una teoría de poder engarzada, ya, no sé, la teoría de poder que empieza con la genealogía Foucaultiana, con la arqueología Foucaultiana, está muy bien, pero caballeros,
tenemos a un antropólogo que hizo esto, digamos, tal vez no con la fama de Foucault, pero hizo esto antes que Foucault, y es antropólogo. Es antropólogo. ¿Mm? Aún así, y Gluckman estaba constreñido a un tiempo, ¿verdad? Como decía Rodrigo Díaz, no hay ninguna defensa de un sujeto puro que actúe a partir de libres elecciones, ¿verdad? Todavía no está prefigurado en la obra de Gluckman. Es decir, las elecciones del sujeto están prefiguradas, están acotadas por la estructura social y la política. ¿Estamos de acuerdo? Ya, tampoco que Gluckman no lo hizo, pero bueno, lo está intuyendo, ese cambio lo está intuyendo y la posibilidad de un sujeto agenciado lo está intuyendo. Pero bueno, vaya, no era como que, no era cómo se presentaba el cambio, ¿verdad? Sino cómo se mantiene estable y en equilibrio el sistema social en Zululandia, punto. Eso es lo que buscaba Gluckman, ¿no? Cómo se mantiene estable y en equilibrio el sistema social en Zululandia, ¿no? Y claro, nos da una importante enseñanza a la hora de decir, ¿no saben qué más? Hay conflicto, hay ambigüedad, hay contradicción, pero aún así hay cooperación. ¿Sí? Y con esta idea de que se puede estudiar la sociedad mientras la estructura se mantiene temporalmente antes de que provoque cambios revolucionarios, nos da a entender que pueden haber cambios. Esta es la intuición gluckmaniana que después evidentemente va a explotar y en gran medida y de una forma excepcional el señor Victor Turner. ¿Verdad? Victor Turner, igual otro de la escuela de Manchester, discípulo de Gluckman. Victor Turner es escocés, bueno, fue escocés, era escocés, y estudia igual en Manchester, se va a hacer trabajo de campo con los Nedembo en África durante los 60, 70 y escribe varias obras importantísimas. Una de ellas, La selva de los símbolos, y la otra, Antropología del performance, que solo en inglés está ese texto, pero es, bueno, qué sé yo, fascinante. La teoría del performance, en donde retoma mucho de esta teoría del conflicto de Gluckman, pero ya le da así un asidero importantísimo a los rituales como elementos de cambio social. Y trabaja todo aquello de las comunitas, de la liminalidad, ¿verdad? Que ya había sido trabajado en 1905 por Arnold van Gennep con sus ritos de paso, ¿verdad? Preliminal, liminal y postliminal. Así le llama Victor Turner, Van Gennep le llama, ¿cómo era? Acuerdo a estos ritos de paso, bueno, algo parecido a esto, Turner, ya disculpen, el lapsus de nuevo, ahorita me acuerdo. Pero bueno, lo importante acá es que en esta clasificación de los ritos de paso, Victor Turner habla de un estadio preliminar, el liminal y el postliminal. Él se centra en la liminalidad, ¿verdad? En esos momentos en que las personas no son ni lo que eran antes ni lo que van a ser después, sino un lapsus del neófito en el que el neófito es tabula rasa, dice Victor Turner, ¿no? Y ahí desarrolla toda una materia conceptual dialéctica, en donde hay confusión, hay contradicción, hay complejidad, hay lucha, hay pugna, claro, después hay agregación, ¿no? A la siguiente etapa o no la hay, puede haber un cambio revolucionario allí, ¿verdad? Ese era uno de los nombres que utilizaba Van Gennep, por cierto, agregación. Ya estoy yo con la idea esta, me quedé con la idea de la clasificación de Van Gennep, pero bueno, ahí ustedes pueden buscar ritos de paso, Van Gennep, y les sale la clasificación que hace Van Gennep. De esa clasificación
agarra a Victor Turner para hacer sus interpretaciones, pero sobre todo también a partir de Gluckman, retomando toda esa teoría del conflicto y la contradicción que hemos venido acotando, ¿no? Bueno, eso es. Julián, si querés, paras la grabación para que no se haga muy grande y entramos aquí en un pequeño debate.